música e información. Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. El Consejo de la Judicatura suspende por 3 meses a Daniela Ayala, jueza del caso Villavicencio. La declaratoria de emergencia para la compra de medicamentos se realizará en los próximos días, anuncia el presidente Daniel Noboa. La hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair retoma sus operaciones con su capacidad total de 1.500 megavatios. El gobierno afirma que Ecuador exportará electricidad. El Ejecutivo exige informes de la Prefectura de Azuay y la Alcaldía de Cuenca sobre Loma Larga. Noboa dice que hay una altísima probabilidad de que el proyecto minero no continúe. La Corte Constitucional admite a trámite una acción extraordinaria de protección de la Liga Azul del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con 6 votos a favor y 4 en contra, la Comisión de Fiscalización aprueba el informe que recomienda enjuiciar políticamente a Gonzalo Albán, consejero del Consejo de Participación. En el ámbito internacional detienen al sospechoso del asesinato del activista Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump. Nicolás Maduro anuncia despliegue militar y policial con 284 frentes de batalla en medio de tensiones con Estados Unidos. Y sube a 10 el número de personas fallecidas por la explosión de un camión que transportaba gas en Ciudad de México. Con el auspicio de Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Banco Internacional, queremos ser más. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Suspendida en sus funciones por 3 meses la jueza del caso Villavicencio, María Daniela Ayala, y esto respecto de sus actuaciones dentro de este proceso. Amigos de FM Mundo 98.1, les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les damos la más cordial bienvenida a Notimundo Estelar. Estamos de inmediato con las noticias. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, gracias por acompañarnos en la presente emisión de Notimundo Estelar. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el economista Alberto Acosta Burneo. Él es analista económico y con él hablaremos acerca de la polémica por el proyecto minero Loma Larga. Estaremos en diálogo con el abogado Santiago Begdash, denunciante de la Liga Azul. La Liga Azul logra que la Corte Constitucional admita a trámite una acción extraordinaria de protección. Comentamos el tema.
Y también con David Vera, director de la Business School de la UIDE y exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Hablaremos acerca del trabajo no remunerado. ¿Aporta a la economía del país? Lo vamos a revisar en esta entrevista. Y en instantes tendremos también una reacción inmediata de Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre un inicio de una investigación en su contra, denunciado que la persiguen. No obstante, tendremos sus reacciones inmediatas en poco. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y recuerda que FM Mundo está contigo donde vayas. Conéctate a fmmundo.com y disfruta tus programas favoritos, las noticias que importan y el mejor contenido siempre. fmmundo.com, todo en un solo lugar. Lo mejor de nuestros programas cuando quieras y donde quieras en fmmundo.com. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Con la suspensión de sus funciones y sin remuneración por 3 meses, fue sancionada la jueza Daniela Ayala, quien está a cargo del caso que investiga el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Así lo resolvió el Consejo de la Judicatura con 2 votos a favor y 1 en contra. La sanción llega luego de una denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado tras manifestar que esa institución no debe ser el brazo ejecutor del gobierno. Estas declaraciones se dieron durante la audiencia de formulación de cargos el pasado 3 de septiembre. Y el voto en contra de la suspensión de la jueza Daniela Ayala fue de la vocal Solanda Goyes, quien se pronunció tras la decisión. En su cuenta de X, hoy 22 minutos después de concluir la sesión del Pleno de la Judicatura, y en retaliación a mi postura, dijo Solanda Goyes, firme e independiente en 2 puntos tratados, recibí una notificación de Fiscalía con el inicio de una investigación por supuesto peculado, que obviamente no existe, pero sí demuestra una vez más los alcances de persecución de Mario Godoy, escribió la vocal acusando al presidente de la Judicatura por este proceso en su contra. En Notimundo a la carta, el ex asambleísta opositor Galo Lara denunció que la jueza Daniela Ayala tiene claros vínculos con el correísmo y por ello el crimen de Villavicencio podría quedar en la impunidad. Si viene un agente del FBI y entrevista al sicario, y el sicario le dice quiénes lo contrataron, ¿sabe cuál fue la respuesta de eso? La respuesta fue que luego que el sicario ya confiesa cómo, cuándo y dónde fueron contratados, lo mataron al sicario. Esa es la justicia del Ecuador. Entonces, hoy que hay una jueza que fue funcionaria de René Ramírez en el gobierno de Rafael Correa, ya no nos queda más que esperar que mañana ella simplemente cierre el juicio y diga, aquí no ha habido ninguna muerte de Fernando Villavicencio. A eso es lo que se enfrenta el Ecuador cuando vemos una justicia correísta que busca encubrir a los responsables del magnicidio contra la muerte de Fernando Villavicencio. El ex legislador también se refirió al ex ministro José Serrano Salgado, procesado en este caso, y dijo que en una eventual deportación desde Estados Unidos, el ex funcionario correísta podría ser vinculado a varias causas en el país. Los casos de los 10 de Lununcotu, los casos de Mary Zamora, los casos de Carolina Llano, los casos de Fernando Valda, los casos de Fernando Villavicencio, sobran casos, Fausto. Tanta ha sido la maldad que enviaron un emisario a decirme que se les había pasado la mano con Galo Lara. Y yo les respondí, pídele lo que me mandas a preguntar, que qué voy a hacer. Pregúntaselo a Dios. Pídele perdón a Dios, porque haberle impuesto a personas 20 años de prisión como que fueran caramelos no es lo justo. No se puede utilizar el poder para perseguir a gente inocente. Se tiene que utilizar el poder para servir. Pero el karma y la justicia divina les llegó. Y ahora el uno está prófugo y el otro está preso. Veamos si el preso confiesa las órdenes que le dio el prófugo. Y el Ecuador tendrá la verdad del Maduro ecuatoriano, que es Rafael Correa.
Este jueves 11 de septiembre, un exteniente de la policía rindió su versión en la fiscalía en el marco de la investigación por el magnicidio de Fernando Villavicencio. Alias Jonathan, como era conocido, trabajó en el eje de inteligencia entre el año 2013 y el 2021 y aseguró haberse ganado la confianza del exministro del Interior, José Serrano, quien le habría encomendado algunas misiones, entre ellas que realice seguimientos a opositores políticos como Lourdes Tibán, Fernando Balda y Ramiro González. También dijo que participó en la supuesta implantación de evidencias durante allanamientos y en la entrega de 116 cédulas de ciudadanía a miembros disidentes de las FARC en Sucumbíos. El exagente sostuvo que habría adquirido armamento a la guerrilla para transferirlo a la organización criminal Los Choneros. Y en su testimonio, el ex oficial de policía relató que Daniel Salcedo, a quien conoció en la cárcel 4 de Quito, tras haber sido condenado por el robo y con muerte de un comerciante, le habría pedido que coordine seguimientos a Fernando Villavicencio, quien en ese momento era asambleísta. Estos seguimientos fueron gestionados desde la cárcel con personas externas por alrededor de unos 3 o 4 días, afirmó el ex policía. Tiempo más tarde, tras recuperar su libertad y con Salcedo, también fuera de la cárcel, se habrían puesto en contacto con José Serrano, quien le pidió que haga nuevos seguimientos a Villavicencio. Con información recabada, se habría elaborado un documento que fue enviado a inicios de agosto del 2023. Con una aplicación de seguridad a Serrano y Salcedo. El 9 de ese mismo mes, Villavicencio fue asesinado. El presidente Daniel Noboa se pronunció sobre la situación de José Serrano y señaló que el exministro deberá enfrentar a la justicia ecuatoriana. Bueno, eso ya depende de la justicia americana. La justicia americana, de lo que tengo entendido, lo pudiese expulsar, deportar, y acá tiene que rendir cuentas ante la justicia ecuatoriana. Es así de sencillo. Todo este caso viene de hace mucho tiempo, es una investigación muy profunda y completa, y pues si José Serrano está involucrado en el asesinato de Villavicencio o en algún otro crimen, tiene que rendir cuentas ante la ley. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y el presidente Daniel Noboa manifestó que no continuará con el proyecto minero Loma Larga en Azuay y que los gobiernos locales deben presentar informes para prevenir impactos en futuros proyectos. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... A esta hora hacemos contacto con el economista Alberto Acosta Burneo para hablar sobre esta polémica por el proyecto minero Loma Larga, algunas de las contradicciones que se han tejido alrededor de esta polémica respecto, por ejemplo, de la consulta previa, libre e informada, y este enfrentamiento que hay entre comunidades y quienes se oponen al proyecto y también quienes lo apoyan. Economista Acosta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Hay de alguna forma se ha encendido esta polémica a propósito de las discrepancias sobre si se hizo o no de forma correcta la consulta previa, libre e informada respecto de este proyecto. No obstante, es un proyecto que podría traer recursos, pero también los efectos podrían ser fuertes para el ambiente. Bueno, lo que sucede es que se aplica la misma estrategia. Hay grupos de activistas que no quieren que siga la minería, como tampoco quieren que haya petróleo. Y siguen la misma estrategia, hacer creer a la población que las consecuencias son siempre catastróficas e ignorar los beneficios. Lo hicieron con el Yasuní Teté, donde la extracción de petróleo ocupaba apenas 80 hectáreas del parque, y convencieron a la población de que era la mejor decisión acabar con esa producción petrolera. Lo hicieron también, y el mismo libreto se aplicó también en minería, en Buenos Aires, en Río Blanco. ¿Y cuál fue el resultado en esas zonas? Que el territorio terminó entregado a la minería ilegal. Y eso es lo que han logrado estos grupos de activistas. Han bloqueado la minería formal en el país y entregan el país entero a la minería ilegal. Ahora apuntan en contra de Loma Larga y lamentablemente, si es que consiguen sus objetivos, los resultados probablemente van a ser los mismos. Que la minería ilegal es la que se ocupe de esos territorios en vez de hacer una extracción responsable, con supervisión, con una minería
formal, con inversionistas de primer orden a nivel global. Pero hablamos nuevamente en este proceso como en otros tantos que ha llevado adelante el Ejecutivo, y me refiero, por ejemplo, a los proyectos de ley. No es más fácil seguir los caminos adecuados aquí, y me refiero concretamente a esta consulta previa, libre e informada, de acuerdo a lo que establece la Constitución ecuatoriana y algunos tratados internacionales, por supuesto. Las discrepancias está sobre si se hizo o no la consulta. Hablan de talleres, hablan del acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, hablan también de este tipo de socialización que, según quienes se oponen, dicen no es una consulta previa, libre e informada. No era mejor hacerlo como corresponde y llegamos al mismo punto sin que haya esta oposición y se arme esa polémica. Estemos muy claros, Loma Larga es un hito en la historia minera del país porque es el primer proyecto, el primero, en donde se hace una consulta previa, libre e informada. No se ha hecho en ningún otro, es el primero el que hace una consulta libre, previa e informada. Pero claro, para los activistas mineros eso no es suficiente, eso no es una consulta previa, libre e informada. Cuando se trata del primer proyecto en el país donde se hace una consulta de este tipo. Entonces, aquí hay que estar muy claros, esta batalla no es porque haya irregularidades en este proyecto, es porque no quieren que exista minería. Este momento es contra Loma Larga, el día de mañana seguirán contra el resto de proyectos hasta acabar con la actividad minera. Y hay que estar muy claros, lo que está en riesgo este momento, lo que está en juego, es el siguiente boom del Ecuador. Este momento estamos a las puertas de un gran boom minero, como fue el petróleo en los años 70. Pero a diferencia del petróleo, la minería requiere de muchísimos bienes, servicios, porque es una actividad muy intensiva en mano de obra. Entonces, demanda de una cantidad de servicios en muchas áreas, en seguridad, en alimentación, en transporte, en construcción de carreteras, talleres, salud, puertos, etcétera, etcétera. Entonces, el potencial que tiene de dinamizar la economía es gigantesco. El Banco Central proyecta que con las 2 minas que tenemos en operación, porque en el Ecuador solo hay 2 minas, estemos muy claros, no existe más. En el Azuay, Azuay no ha conocido la minería industrial, no hay minería industrial en el Azuay. Con 2 minas que hay en operación y con 7 proyectos adicionales que están avanzados, el Banco Central espera que se van a traer casi 18,000 millones de dólares en inversiones. Y esto va a dinamizar el crecimiento económico de una manera importante y la generación de empleo. Es importante también tomar en cuenta que hay una decisión del presidente de la República. Él ha dicho que no continuará con el proyecto. De alguna forma también se entrega la responsabilidad a la alcaldía, a la prefectura del Azuay. Allí, dentro de las denuncias, se presentaban, por ejemplo, documentos de la empresa Agua Potable de Cuenca, donde se alertaba respecto de la contaminación del agua. ¿Cómo eliminar estos temores que están en el aire, que están en el ambiente? No única y exclusivamente las comunidades o quienes se oponen ya en calidad de activistas se han pronunciado respecto de estos temores, sino ya la ciudadanía cercana a la zona. ¿Cómo eliminar estos temores? ¿Cómo puede un proyecto de estos garantizar que eso no va a ocurrir o que estos temores son infundados? Bueno, eso es con información. Se necesita mejorar la información a nivel de la ciudadanía para que conozcan lo que es la minería industrial. Que como digo y repito, el Ecuador recién empezó a conocer la minería industrial en 2019. Antes de eso no existieron ni un solo proyecto industrial. En 2019 empezaron a operar los 2 proyectos mineros industriales que tiene el país y todos los 2 proyectos quedan en Zamora Chinchipe. Entonces hay que conocer la experiencia de qué es lo que está pasando en Zamora Chinchipe. Azuay no conoce la minería industrial, lo que conoce es la minería artesanal que contamina, la minería ilegal que destruye la naturaleza y que además no paga ningún impuesto. Lo importante es evidenciar cómo funcionan los proyectos mineros industriales y cómo todos los controles que existen para esos proyectos, porque no solamente que tienen controles internos que el gobierno controla, no, sino que estas empresas cotizan en bolsa a nivel internacional y tienen que responder a sus accionistas. El que sean responsables de un mal manejo puede implicarles incluso la quiebra o un rechazo a nivel internacional. Entonces hay controles mucho más grandes que simplemente los controles del gobierno local. Entonces esto se consigue con información, con avance de proyectos de gran escala, proyectos industriales muy bien regulados y atacando al mismo tiempo de manera radical la minería ilegal. Ese es el gran cáncer del país. Necesitamos atacar la minería ilegal que se ha tomado el país, especialmente desde que se cerró el catastro minero. Entregamos el país a la minería ilegal y esa es la que está asociada con los grupos delictivos y está generando grandes daños a todo nivel.
¿Qué hacemos en este contexto y con todas las posiciones distintas que hay respecto del proyecto en concreto? Y también si sumamos la respuesta de los ciudadanos en las consultas de Girón 2019, en Cuenca 2021, donde hubo este voto en contra del desarrollo de este tipo de proyectos en zonas de influencia hídrica. ¿Qué hacemos con todos estos elementos? Porque ya en este momento hay un anuncio del presidente en el sentido de que no continuará con el proyecto. Hay evidentemente una oposición por parte de la alcaldía, de la prefectura. Hay comunidades que están en esa línea. ¿Cree usted que esto parará este proyecto? Primero hay que estar muy claros qué son las consultas, porque hay mucha confusión. La gente dice es que en las consultas ganó que no se quería minería. Sí, por supuesto, así fue. Pero las consultas aplican para los proyectos nuevos. Todos los proyectos que estaban en marcha no pueden ser detenidos, porque en toda sociedad civilizada existe una cosa que se llama imperio de la ley, es decir, hay seguridad jurídica que protege las inversiones ya establecidas. Entonces, esto no es contrario a la consulta, que continúa este proyecto. Lo que no se puede hacer es nuevos proyectos. Por otro lado, la decisión del presidente es una decisión política y hay que leerlo así. El presidente se está deslindando de las responsabilidades, está entregando todas las responsabilidades de los gobiernos locales y eventualmente, si es que esto llega a bloquear de manera definitiva este proyecto, lo que va a producir es unas indemnizaciones que tendrá que pagar el país, multimillonarias, similares a lo que nos hemos enterado recientemente que tenemos que pagar en el caso Chevron, $800 millones, exige la Corte Internacional. Bueno, en este caso también habrá indemnizaciones si es que se llega a ese tipo de circunstancias. Yo creo que la salida aquí tiene que ser sentarse a conversar, a revisar los datos, sin apasionamientos, porque existe muchísimo apasionamiento, mucho miedo que han sembrado los activistas, dicen vamos a morir todos vamos a morir envenenados, y no es así. Se necesita tener claridad en los informes, tranquilidad, ver voces imparciales y de terceros que analicen los temas y que determinen claramente cuáles son los riesgos y si las mitigaciones planteadas son suficientes. Eso implica analizar el tema sin apasionamientos y midiendo las dos cosas, midiendo beneficios y midiendo riesgos que tiene un proyecto, como cualquier proyecto, para poder tomar la mejor decisión. ¿Implica esto un borre, va de nuevo? ¿Implica esto un cambio de estrategia desde el gobierno, desde las autoridades locales, incluso para posicionar, si fuera del caso, esta idea o eliminar estos temores que pueden haber alrededor del proyecto Loma Larga como tal? ¿Este cambio de estrategia en este momento es necesario, tomando en cuenta que las cosas prácticamente al punto de hoy estarían zanjadas? Bueno, yo sí creo que se necesita un cambio de estrategia desde el gobierno, se necesita muchísima más comunicación de los beneficios de la minería y sobre todo también un trabajo mucho más fuerte en garantizar que las rentas que genera la minería lleguen a las comunidades locales, porque eso es lo que establece la ley, que una parte tiene que ir a las comunidades locales, pero depende de que las comunidades locales presenten proyectos para poder recibir esos fondos. No puede solo la renta de la minería, que actualmente genera más de solo con 2 minas industriales ya genera más de $1,000 millones en impuestos. Es el 5% de las recaudaciones del país vienen de la minería. Entonces es una actividad tremendamente importante, pero esas rentas tienen que llegar a las comunidades. Entonces parte de ese trabajo hay que hacer para que sean las mismas comunidades las defensoras de la minería, porque son las más interesadas en que estos proyectos continúen, porque eso les va a permitir tener obras de infraestructura, inversión local, mejorar su nivel de vida. No solamente por la obra o la inversión pública, sino también por los empleos y todo el dinamismo que esto trae. Veamos, por ejemplo, lo que pasa en Zamora Chinchipe. La minería en este momento ya representa el 70% de su Producto Interno Bruto. Es decir, es una provincia minera por excelencia. La provincia se mueve gracias a la minería. Entonces van a ser las mismas comunidades las que defiendan este tipo de proyectos porque transforman su nivel de vida, permiten generar una gran cantidad de actividad económica y al final del día muchos ingresos para la población. Como usted mencionaba, y es evidente que fue más fuerte quizá el peso político en este momento para decidir no continuar con el proyecto en adelante, ¿cómo podría pesar más la comunicación, pesar más la socialización, el hecho de que la ciudadanía puede estar informada, si fuera el caso, respecto de los efectos reales de un proyecto de esta magnitud? Bueno, esto hay que trabajarlo a nivel de todas las instituciones del Estado. Por ejemplo, a nivel del Banco Central, tenemos que la minería se une con petróleo y de esa manera se diluyen los beneficios.
Hay que identificar claramente por separado qué es minería, qué es petróleo, en las cifras de comercio exterior, en las cifras del INEC, en las cifras del SRI, del pago de impuestos. Hay que crear una categoría por separado para poder evidenciar claramente, fácilmente, cualquiera que pueda consultar puede decir esto es lo que nos da la minería, para que la gente evidencie la importancia que tiene, porque todavía la gente no se da cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. Estamos frente a un gran boom que puede transformar el país. Solamente con 2 minas, porque eso insisto, solo hay 2 minas industriales en el país, no hay más. Desde 2019 empezamos a conocer lo que es minería industrial, antes el país no la conocía. Y solo con 2 minas, las rentas, el fisco ya recibió el año pasado alrededor de $1.000 millones. Se generaron, según el Banco Central, al 2023 son alrededor de 77,000 empleos entre directos e indirectos. En exportaciones, es el 5º producto de exportación con más de $3.000 millones. Y si los 7 proyectos adicionales que tiene el Banco Central como prioritarios avanzan, muy pronto la minería podría transformarse en el primer producto de exportación del Ecuador. Entonces, es impresionante las cifras de las que estamos hablando. El mismo Banco Central, que proyecta en inversión extranjera directa, dice para este año la inversión extranjera directa va a ser 430 millones, pero para el próximo año va a ser 2.000 millones. ¿Por qué el salto? Porque va a haber $1.500 millones en inversión minera. En 2027 va a haber otro salto, 1.900 millones adicionales para un total de 2.200 millones. Es decir, el dinamismo que va a generar y el repunte que le va a dar a la economía es enorme. Por eso es que organismos como el BID ya dijeron que para el Ecuador había una gran opción para transformarse en un país de altos ingresos a través de 3 sectores claves. Estos son, según el BID, 3 sectores claves: agricultura, minería y turismo. Entonces estamos frente a una opción de un sector que puede transformar de manera radical el nivel de vida de la población. Importante lo que se ha mencionado en esta última parte, el cambio de estrategia. Creo que es importante también que la gente esté informada de lo que puede ocurrir, los efectos, lo que ocurre realmente en el contexto de un proyecto de esta magnitud. Economista, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. El economista Alberto Acosta Burnea hablando sobre la polémica por el proyecto minero Loma Larga. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Los sueños están para cumplirse, empieza a hacerlos realidad hoy. No esperes, actúa. Banco Internacional, queremos ser más. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en gestión de sostenibilidad, inversiones y financiamiento. Miércoles 1 de octubre en el Swissotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Adolescentes con estilo. Melissa, la creadora de Just Saying, sorprende con ropa ideal para jóvenes que quieren marcar tendencia. Diferentes estilos, formas y colores ideales para que vistan con estilo en cada momento. Visita nuestro nuevo Concept Store en Avenida República del Salvador en Moscú y aprovecha el 20% de descuento pagando con American Express de Banco Guayaquil. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas.
Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Saksha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Being Bella y ropa con estilo de Merfa y Jad Sain. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la Avenida República del Salvador y Moscú. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Esta es la reacción inmediata a la información. Y más noticias del Consejo de la Judicatura. Hoy, una vez que el Consejo resolvió la suspensión de la jueza Daniela Ayala, que lleva adelante el caso de Fernando Villavicencio, 22 minutos después de concluir la sesión, quien se opuso a esta sanción, que es la vocal Solanda Goyes, recibió una notificación de Fiscalía con el inicio de una investigación por un supuesto peculado. Estamos en contacto en este momento con Solanda Goyes para que nos cuente un poco de detalles, muy brevemente, su reacción sobre esta decisión. Y usted ha dicho, una vez más, los alcances de persecución de Mario Godoy. Muy buenas noches, Fausto. Muchísimas gracias por la entrevista. Sí, realmente es inaudito que no admitan que uno pueda tener una postura argumentada y en derecho para defender las decisiones que hay que tomar en el Consejo de la Judicatura. Son dos temas a los que yo me opuse hoy rotundamente. El primero, a la restitución de los jueces que están investigados en el caso Fachada y que después de 8 meses de inoperancia del área de control disciplinario han sido restituidos, obviamente con mi voto en contra. Esto por inoperancia, digo, dado que en 8 meses suficientemente se puede hacer la investigación y también el proceso sumario y no se lo hace. Luego de ello se trató el caso de la jueza que conoce el magnicidio de Fernando Villavicencio, en donde obviamente si es que hay errores, si es que hay excesos, el Consejo de la Judicatura tiene labor disciplinaria, pero fíjese el absurdo. La jueza, la fiscal que denuncia esto, dice no haber sido objeto de golpes, de agresión física, como dice la norma, ¿no? Entonces yo le pregunté al subdirector nacional de control disciplinario que me diga en qué parte del relato de la fiscal aparece que ella haya sido agredida físicamente, golpeada, que le hayan dado puntapiés, y me dice no existe. Entonces no había razón, porque solamente las faltas graves o gravísimas pueden ser sujetas o pueden dar lugar a una suspensión. Como yo me opongo con razones en derecho y dejo claros mis votos en cada una de las sesiones, inmediatamente después, sorpresivamente, se me notifica con una investigación por un supuesto peculado que no existe, en la vida ha existido y que tiene que ver más bien con la muy buena gestión que se hizo en el Consejo de la Judicatura, atrayendo recursos para poder tener algo de gestión. Doctora, usted está conectando entonces su decisión de oponerse a esta suspensión de la jueza Ayala con la notificación de una investigación por supuesto peculado. ¿Hacia dónde apunta esta investigación? ¿Por qué le están investigando? Usted ha dicho que va a demostrar que no es así, pero ¿en qué momento? ¿Por qué? ¿O lo tenían guardado? Mire, totalmente yo responsabilizo de esto a Mario Godoy. Él desde que llegó al Consejo de la Judicatura ha buscado mecanismos de cómo presionarme. El primero fue, él reenvió una denuncia falsa con esto en noviembre del año 2024, proveniente de un correo electrónico falso, reenvió para que se haga una investigación en Fiscalía y decía allí que se cometían hechos irregulares
Pero claro, cuando yo pedí que se investigue al mail de donde nacía esa falsedad, ahí sí no hizo absolutamente nada. Ahora, lo que hizo, dijo que por una información reservada de una persona que le había pedido que no dé su nombre, que por lo tanto tenía que guardar la reserva, él pidió a la Contraloría que haga una auditoría de mi gestión como directora de acceso. Y en mi gestión como directora de acceso, uno de los éxitos de la gestión fue el que nos duplicábamos el trabajo y hasta triplicábamos para obtener cooperación internacional. Ahora dice que el manejo de los fondos de la cooperación internacional, que es los fondos más auditados que existen en el país, ahí no es que uno puede gastar y nada más, sino que hay una suerte de ejecución, hay un control concurrente, y ahora dicen que por esa razón el mal manejo, inventándose una serie de absurdos, que hay un mal manejo y que por lo tanto tiene que ir mandado a la fiscalía, pues, y ahora resulta que me hacen la notificación después de que me opongo a estos dos casos gravísimos que sucedieron el día de hoy. Sigue siendo incómoda para Mario Godoy usted. Pero obviamente, ¿no? Ahora resulta que la incomodidad ya la pone con este asunto en fiscalía, y hasta dónde querrá llegar el señor, porque realmente no tiene límites, ¿no? Está tan embebido de poder que cree que toda la vida lo tendrá, y realmente lo que están haciendo es barbaridades. La suspensión que hicieron ahora de la jueza, miren, yo fui hasta amiga de Fernando Villavicencio. Les dije en la sesión, a quien más le interesa, o bueno, a muchos nos interesa, al Ecuador entero, a la gran mayoría de ecuatorianos nos interesa que se esclarezca realmente lo que fue el magnicidio de Fernando Villavicencio. A mí me conmocionó tanto que pasé semanas afectada por ese hecho, porque además socava los cimientos de la democracia. Pero el día de hoy, si quieren hacer una suspensión, al menos hagan con algo de legalidad, no con ilegalidades manifiestas. Entonces, uno les dice aquello, se enojan y le ponen una denuncia en fiscalía. Así está funcionando el país. Es una barbaridad este esquema de persecución a personas que hemos trabajado y que hemos toda la vida bregado para hacer las cosas correctamente. Y así ha funcionado el Consejo de la Judicatura, como hemos dicho en reiteradas ocasiones a propósito de los concursos fallidos y todo lo que ha ocurrido y lo que ha dejado de ocurrir en el Consejo de la Judicatura para el olvido. Doctora Goyes, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Con gusto, gracias a usted, Fausto, muy amable. Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, hablando sobre este inicio de una investigación por un supuesto peculado, que esto ha nacido otra vez y como ya estamos haciendo lamentablemente costumbre a través de anónimos, denuncias supuestamente reservadas. Una muy mala costumbre. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo. Inicio de publicidad. Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible, un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. ¿Tus clientes tardan en pagarte y tus gastos no esperan? En Banco Amazonas tenemos la solución. Factoring para empresas. Convierte tus facturas por cobrar en liquidez inmediata, sin papeleos eternos, sin ser cliente del banco. Aplica fácil, recibe tu dinero y sigue creciendo. Banco Amazonas, 50 años junto a ti.
¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Lo que te inspira, entretiene y acompaña. Todo en un solo lugar. Soy Paola Vintimilla y nos vemos en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La Corte Constitucional ha admitido a trámite una acción extraordinaria de protección presentada por quienes integraron en su momento la denominada Liga Azul del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Damos la bienvenida al estudio de FM Mundo a Santiago Begdad, denunciante de la Liga Azul. Ahora que se abre un nuevo capítulo en lo que pensamos estaba olvidado. La Corte Constitucional ha admitido a trámite algo que sin duda es parte de un procedimiento, no quiere decir nada de momento, pero se revive el tema de la Liga Azul. Santiago, bienvenido. Fausto, a la ciudadanía, muy buenas noches. Sí, realmente lo que llama la atención es el juego político de la Corte Constitucional, porque justamente una vez que ha rechazado la pregunta del presidente de la República de poner candado al Consejo de Participación Ciudadana y sepultarlo de una vez, admite esta acción extraordinaria con carácter de urgente. Y esto da luces de una pugna que quiere llevar a cabo sobre la base de la institucionalidad del país. Porque también, Fausto, hay que decirle a la ciudadanía que la Corte Constitucional tampoco ha respondido el seguimiento de su propia sentencia, que es la vinculación al caso Ligados. Entonces, estas líneas nos dan mucho que pensar de qué se va a venir en los próximos días. Porque una acción extraordinaria aceptada puede restituir del cargo a Augusto Verduga y compañía. No obstante, y eso creo que es importante destacar ya en el plano jurídico, esto no quiere decir tampoco que se vaya a aceptar, no quiere decir una aceptación como tal de la acción extraordinaria de protección, simplemente cumplieron ciertos requisitos de admisibilidad y ahí está. Sí, pero ya hay una jurisprudencia expedita, Fausto, porque en un tema similar a Allen Berbera le inadmitieron la causa con situaciones muy similares. La Corte Constitucional no es la primera vez que trata temas de Consejo de Participación Ciudadana, y más aún, ellos ya se pronunciaron en el sentido de que el último organismo en temas electorales es el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, llama un poco la atención el timing político, llama la atención que hagan esta admisibilidad cuando con detenimiento he leído lo que proponen estos exconsejeros y es descabellado. Eduardo Franco Loor dice que como cambió la normativa de infracciones electorales, entonces ya no lo pudieron haber sancionado. Verduga dice que él sí hizo campaña con la RC, pero hizo por redes sociales. Eso ya sentenció el TCE. Por su lado, Yadira Saltos menciona que precisa y oportunamente no hay normativa para que le hayan podido sancionar cuando ella postuló para ser candidata al consejera y el CNE nos presentó una codificación de promoción electoral para candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, yo no entiendo realmente a qué juega la Corte Constitucional, no entiendo qué está buscando, si esto es una forma de atemorizar a los procesos que están viniendo en camino, me preocuparía eso, pero sí está jugando un papel político cuando debería su papel ser netamente técnico y bastante objetivo. Yo he reclamado en varias ocasiones el pronunciamiento, el seguimiento de su propia sentencia, porque recordemos que Nicole Bonifaz, que está vinculada al caso Ligado, sigue siendo consejera y está ahí sentada. ¿Gracias a qué? A que la Corte Constitucional hasta la fecha no se pronuncia. Pero el hecho de haber, como dice usted, caído en este juego político, caído en este juego, quizá por llamarlo así, de tiempos respecto de sus acciones, respecto de los trámites que han ingresado, ¿no es también parte al lugar al que le ha llevado toda la coyuntura política?
Lo que pasa es que la Corte una marcha no con puede... los carteles y las caras de los jueces como si fueran delincuentes. Pero yo puedo entender la molestia, pero eso no tiene por qué pegarle a la institucionalidad del país. Ellos, si quieren dárselas ¿Pero de quién muy... le está pegando primero a la institucionalidad del país? Bueno, Fausto, yo creo que no se trata de pegar o no, creo que es libertad básica. O sea, en su momento León Febres Cordero metió tanquetas a la Corte Nacional de Justicia. En este caso fueron expresiones que la gente las hace, que quieren apoyar al presidente, que yo fui a la marcha, y lo digo, con un cartel que le exigía la respuesta del caso ligados a la Corte, porque precisamente no puedo creer que funcionarios que contravinieron su propia sentencia de manera explícita y tácita sigan sentados en el Consejo de Participación Ciudadana recibiendo un sueldo. ¿Quién es el operador de Nicole Bonifaz en la Corte Constitucional? Me pregunto, porque no hay una respuesta. Ya son meses que la consejera está ahí, cuando ella incumplió explícitamente una sentencia de la Corte. Entonces, cuando uno ve estas situaciones, yo creo que tiene derecho a pronunciarse. Sí, a mí también me sorprendió las caras, pero no por eso vamos a empezar a jugar a quién es más fuerte a este nivel, cuando la Corte debe ser netamente técnica y jurídica. ¿De qué dependen los tiempos? Bueno, yo creo que en este caso la Corte tiene que hacerse una valoración a la interna. No sé cómo va a funcionar. Quizá en un momento de quizá en este momento del tira y afloja con la Corte Constitucional, también habríamos cuestionado los tiempos. No nos habría gustado antes, no nos gusta ahora, de pronto no nos gusta después. Lo que no me gusta es la respuesta. Y en el momento en que lo hacen, lo ponen en un escenario político y politizado que ya nos pone a pensar, ¿no? Pues este país no ha salido del escenario político, no ha salido de la campaña. Quita y les restituyen de los cargos. Lo mismo pasó con la acción extraordinaria de protección que impuso Pavel sobre la expresión, Pavel Muñoz, alcalde de Quito, sobre la expresión ciudadana que tiene a un proceso de revocatoria del mandato. Y se pronunciaron rapidísimo, pero el seguimiento de la sentencia desde enero no lo hacen. Entonces, básicamente mi reclamo, mi molestia y malestar sobre esto es precisamente cómo la Corte de Cortes se presta para estas situaciones. Déjenlo a lo político. Pensamos en un momento que la Corte se estaba prestando también para esto, y ahí un poco llega esta confusión que podemos tener quienes hemos seguido de cerca muchas de las acciones de esta Corte Constitucional. Me refiero, por ejemplo, a los famosos decretos ejecutivos cuando se iba de campaña el presidente de la República. Ahí no había pronunciamiento, estábamos en un limbo. Bueno, ¿qué fue la Corte? ¿Qué fue la Corte? Ahí, en teoría, la Corte estaba favoreciendo al gobierno. En teoría, muchos cuestionaban que estaba alineada con el gobierno porque no se pronunciaba respecto de su campaña electoral. Ahora pensamos lo contrario. Y esa duda me queda. Es un tema coyuntural, pero ellos no han sabido medir una cosa. Te voy a poner un ejemplo puntual con la consulta y hago un análisis de este tipo. Al final del día, lo que ellos sugieren en la respuesta al presidente de la República es que nos vayamos a una reforma parcial, ¿no es cierto? Que al final terminaba en un referéndum. Entonces, ahí sí se desconectan, ¿no? Ahí sí son súper legalistas y se desconectan de la coyuntura. Ellos se olvidaron del caso Ligados. No deberíamos cuestionar que sean legalistas. Yo creo que partimos de un poco de eso. Es que lo que pasa es que la Constitución es tan amplia y el sistema constitucional es tan amplio que por eso, por ejemplo, llaman a personas a que den su punto de vista. Porque sí es interesante que el análisis que parta no prive derechos, no vulnere derechos. No es tan cerrado el tema constitucional como lo sería una Corte Nacional de Justicia, que tiene que ser a rajatabla la norma. Con esto no digo que inclinen la norma, pero sí que tengan un análisis más menudo de lo que verdaderamente pasa en el país. Y sin embargo le niegan la posibilidad al presidente de cerrar el CPCCS, y ahora en el replanteo de las preguntas resulta que vamos a tener un CPCCS prácticamente sin funciones. Pero había un argumento allí, se cambia la estructura del Estado y esto no era posible, y en eso al menos han coincidido quienes están fuera de la Corte, que son constitucionalistas, quienes son estudiosos del derecho en este ámbito, y es de alguna forma lo que se ha justificado. Por eso incluso el propio gobierno reconoce y replantea. Sí, replantea la pregunta, pero insisto, el análisis que está haciendo sobre la necesidad institucional del país no es el adecuado, no es la línea que debemos, y en un momento tan politizado admiten
el tema del caso de la Liga Azul con una prolijidad increíble. Pronúnciese también del seguimiento de su propia sentencia, que es mucho más sencillo, no tienen que sentenciar, simplemente tienen que dar seguimiento a su propia sentencia y analicen el caso ligados. La Fiscalía está esperando que le den una respuesta en la Corte Nacional para que en los próximos días seguramente llamen a juicio. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos ser críticos con todo, no a la carta. Una Corte Nacional que también juega a los tiempos. Bueno, en el caso ligados no, está jugando, tiene un proceso, ¿no? Tiene un proceso y hay que mantenerlo. Yo creo que es importante que estas reflexiones la hagamos a nivel de país con el fin de entender que Vamos a cortar este momento, Santiago, mil disculpas, cortamos brevemente porque hay una cadena nacional este momento con anuncios que se ha dicho son importantes. Enseguida vamos a retomar solo para el cierre, vamos a conectarnos este rato. Que cierran brechas sociales y dinamizan la producción. Ecuatorianos, sabemos que cada cambio económico despierta dudas. ¿Esta medida va a afectar a mi familia?, nos preguntamos. Por eso quiero hablarles directamente. El presidente ha sido claro. Ninguna familia puede quedar atrás y los recursos del Estado deben llegar con prioridad a los más vulnerables. Siguiendo su disposición, fortalecemos el escudo de protección social del país. Desde el 1 de octubre, 55,000 nuevas familias que hoy viven en situación de vulnerabilidad recibirán el bono de desarrollo humano. Son 55,000 hogares que desde ahora en adelante tendrán un ingreso mensual seguro para sostenerse con dignidad. Con nuestros adultos mayores cumplimos desde hoy mismo. La devolución del IVA llegará de forma directa a 115,000 beneficiarios. Esto significa más tranquilidad para quienes han entregado toda una vida de trabajo al país con una inversión de 130 millones de dólares. Asimismo, se destinará 80 millones para la devolución del IVA a los constructores de proyectos inmobiliarios, medida que genera empleo y mueve la economía. Ciudadanos, se ha dispuesto que en todo el país las gobernaciones y las intendencias realicen un estricto y constante control de precios y que apliquen todo el peso de la ley a quienes jueguen con la especulación. Este es el respaldo de un gobierno que les dice con claridad: estamos aquí para cuidar de ustedes y sus familias. Ecuatorianos, el pasaje no subirá ni un solo centavo. ¿Cómo logramos esto? 23.300 choferes de la modalidad de transporte de pasajeros recibirán un monto monetario de entre 400 a 1.000 dólares mensuales. Este mecanismo, que representa una inversión de 220 millones de dólares, está listo y funcionando y representa una compensación a todos los usuarios y operadores del transporte público, urbano, inter e intraprovincial. Para la renovación de unidades de transporte, activamos el Plan Nuevo Transporte, con una línea de 150 millones de dólares, que consiste en entregar un bono de chatarrización de hasta 20,000 dólares y también dar créditos a una tasa preferencial subsidiada del 9%. El objetivo: lograr un transporte más seguro, eficiente y amigable con el medio ambiente. A estas medidas se suman el pago de la deuda histórica de 80 millones de dólares al transporte de pasajeros, la inversión de 10 millones de dólares en vehículos para seguridad en las vías, 23 millones de dólares de inversión en zonas de descanso y de pesos y dimensiones en la red vial estatal, y por último, la compensación de 3 meses para los sectores de transporte comercial, esto es, carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turística. Buenas noches, gente trabajadora de nuestro campo y nuestro mar. Para ustedes, la conexión directa tiene nombre y fecha. Se llama Bono Raíces. Y es este 15 de septiembre, 100,000 de ustedes recibirán 1.000 dólares directos en su cuenta. Es capital semilla para su trabajo. Para crecer, desde Ban Ecuador inyectamos 100 millones a nuestro sector con el crédito 7x7 a 7 años plazo y 7% de interés. Asimismo, para tecnificar nuestro agro, entregaremos 1.200 tractores, 400 este año y el resto hasta el 2026. Aparte, entregaremos 600 motores fuera de borda para nuestros pescadores artesanales.
Estamos invirtiendo en quienes nos alimentan. Como han visto, este es un plan integral. Cada dólar que antes se fugaba, hoy se convierte en protección social, en un crédito, en una herramienta de trabajo. Esto no es una simple medida económica, es una decisión de justicia social, ejecutada por un equipo técnico y coordinado. Es la decisión de un gobierno que confía en su gente y le entrega recursos directamente a través de 18 medidas. Así se construye un Ecuador más justo. Buenas noches. Bien, hemos retransmitido parte de la cadena nacional dispuesta por el gobierno nacional, en donde se ha anunciado ya definitivamente la eliminación del subsidio al diésel. Esto quiere decir que pasa de $1.80 a $2.80, además de algunas otras medidas. En esta cadena estuvieron presentes 4 ministros de Estado, entre ellos Roberto Luque y Saría Moya, Harold Burbano, quienes fueron parte de esta cadena nacional. Otro de los anuncios tiene que ver con el bono de desarrollo humano desde el 10 de octubre, que se activará para 50,000 familias. Se ha dicho también la devolución del IVA a los adultos mayores, la devolución del IVA directamente. Además, se ha informado que no subirán los pasajes. Esto lo dijo Roberto Luque, una vez que se ha confirmado la eliminación del subsidio al diésel. Esto en cadena nacional. Vamos entonces nada más a cerrar este momento la entrevista que estábamos con Santiago Begdach, denunciante de la Liga Azul. Cerramos nada más con esto. Quiere decir que con esto que ha llegado a la Corte Constitucional, ¿se reactiva la Liga Azul? Se reactiva, vamos a contestar como merece, vamos a ser parte objetiva del proceso. Creo que hemos demostrado con pruebas que infringieron la norma, que han afectado la institucionalidad del país, y con lo que se conoce del caso Lidados no hay dudas que trataron de hacer una intervención política en el Consejo de Participación Ciudadana, Fausto. Gracias nuevamente. Hemos estado con el abogado Santiago Begdach, denunciante de la Liga Azul, hablando sobre la admisión a trámite de la acción extraordinaria de protección presentada por quienes integraron en su momento en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la denominada Liga Azul. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Nos renovamos para ti. FM Mundo presenta su nuevo portal digital, más dinámico, más rápido y más completo. Accede a todas las secciones en un solo sitio, noticias actualizadas todo el tiempo, programas en vivo y bajo demanda, reportajes exclusivos, entrevistas y nuestro audio y video de alta calidad. Porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el trabajo no remunerado en el año 2023 aportó un valor agregado bruto equivalente al 21% del PIB del país. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios David Vera. Él es director de la Business School de la UIDE y también exdirector del INEC. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos aquí, David. Buenas noches, el gusto es mío. Hablemos acerca de esto, pero antes que nada aclaremos qué contempla, qué incluye, qué actividades incluye el trabajo no remunerado. Bueno, primero hay que entender un poco en qué contexto se da esta medición. Como usted sabe, nosotros medimos el tema de la economía con las cuentas nacionales y el famoso Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay muchas cosas que no se miden dentro del Producto Interno Bruto como actividad. Por ejemplo, si yo contrato a una persona o contrato a una guardería para que cuide a mi hijo, eso es Producto Interno Bruto y se cuenta en la economía. Pero si una madre se queda en su casa cuidando a ese niño, eso no se cuenta dentro de la economía. ¿Por qué no? No se cuenta porque no genera no tiene un valor. No genera un bien de mercado, exactamente. Entonces, para corregir esto, se realizan estos ejercicios que se llaman de cuentas satélites, es decir, medir lo que no está en la economía, pero que tiene un aporte importante como actividad económica. Pero no tiene un valor para la economía, es decir, no es un ingreso económico para el país. Exactamente, no es un ingreso económico para el país, sin embargo es una actividad que sostiene la economía, porque probablemente si no hubiera todo el tema del cuidado de los niños, la preparación de comida, pues evidentemente las actividades económicas no se podrían hacer. Entonces, se hace esta cuenta satélite que lo que hace es valorar este tiempo. Es decir, se cuenta con una encuesta de uso del tiempo, las horas, minutos que dedican los hogares a esto y se lo multiplica por un valor que es el valor promedio al cual yo tuviera que pagar para acceder a esto si no lo tuviera. Es decir, si una persona, una ama de casa, se queda con su hijo y hacer esto y contratar a alguien para que lo haga, tuviera ese valor, se multiplica ese valor hora por el número de horas y se lo multiplica por el año. Entonces ahí es cuando tenemos este valor de 21% del PIB, 25,000 millones de dólares aproximadamente. Que es bastante importante. Una cifra. Si uno lo compara con las actividades económicas, es una de las actividades económicas más importante que el comercio, más importante que la construcción, más importante que la enseñanza. Entonces es un aporte súper importante que se ve invisibilizado. Y se ve invisibilizado desde el punto de vista de cómo se da este trabajo. Este es un trabajo que no tiene afiliación a la seguridad social, es un trabajo que es asimétrico entre hombres y mujeres. Vamos a ver unas cifras más adelante, pero de estos 25,000 millones que le cuento, 75% son generados por mujeres y 25% son generados por hombres. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice esto, pues, que hay una asimetría en el cuidado. Nos habla de las desigualdades de género en nuestro país. Y nos habla también de que cuando una mujer, digamos, quiere sobresalir salir adelante, tener trabajar, un ingreso económico, siempre va a tener una mochila más pesada que el hombre, porque pues hay este tema cultural. Eso iba a decir, es un tema cultural. Es un tema cultural fuerte. Que se le asigna a las mujeres, porque eso no pasa en otros países del primer mundo, por ejemplo. Entonces, el problema aquí es la asimetría. El problema es que este trabajo va a existir siempre, sin embargo, se lo da en condiciones precarias y se lo da mayoritariamente por mujeres. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Por ejemplo, que una mujer que se dedicó al cuidado de sus hijos al final de su vida no tenga seguridad social. Significa también que si una mujer que está trabajando y tiene que hacer 3 veces más trabajo que el hombre, pues se le va a hacer mucho más difícil obtener ascensos, ascender en su carrera, estudiar, porque la distribución de trabajo en el hogar tiene además otras responsabilidades que no tiene el hombre. Exactamente. Este trabajo se termina haciendo mucho más por la mujer que por el hombre, y aquí es cuando se genera esa. ¿Y qué hacer con esa información, con esas cifras que tenemos? ¿Qué debería hacerse por parte del gobierno? ¿Qué acciones tomar? Bueno, en general yo creo que estas cifras nos llevan a como sociedad reflexionar.
estos problemas de asimetría y básicamente también a reconocer este trabajo. El trabajo no remunerado del hogar ni siquiera era reconocido como una actividad hasta el 2015. En el 2015, con los primeros resultados de encuesta de uso del tiempo, se promulga la Ley de Justicia Laboral y se crea el trabajo no remunerado como una categoría de afiliación al IES. Así es, se incluye eso. Aún es muy precario. Para el 2023 que tenemos estos datos, es apenas el 7% de la población, cuando sabemos que pues es mucho más el aporte, ya vemos que es de lejos de las primeras actividades económicas. Pero también la corresponsabilidad viene de cómo se desarrolla el trabajo. Es decir, por ejemplo, y no solo es el gobierno desarrollando políticas públicas para reconocer esto. En otros países se reconoce este aporte del trabajo no remunerado en un esquema solidario donde el gobierno y el Estado aporta una parte de esa seguridad social y probablemente la persona y el sector privado otra. Pero también, por ejemplo, cuando uno tiene beneficios de cuidado. ¿Es posible eso en nuestro país? ¿En la situación actual? En la situación actual no, pero por ejemplo, en el sector, me refiero al sector privado, normalmente todos los temas de apoyo al cuidado se lo da a las mujeres, porque se da por sobreentendido que es la mujer la que se va a encargar. ¿Y por qué no se le da también al hombre licencias para que ayude? Y no es ayuda, es su responsabilidad. Cuando hay las reuniones del colegio, cuando hay actividades, el niño se enferma, la niña se enferma, cuando son muy pequeños dependen de la mamá, pero después ya no. Entonces es cambiar este chip de que el país está soportado por esta actividad que no es remunerada y que no es reconocida y que es asimétricamente asignada a mujeres. Si nosotros empezamos a cambiar el chip y pues las empresas dicen, ok, así como tenemos el chip puesto culturalmente de que solo a las mujeres hay que darles apoyo al cuidado, ¿por qué no también darlo a los hombres para que también se vaya equilibrando este tema? Probablemente no vamos a llegar nunca o no en el corto plazo un 50-50, pero si ya logramos llegar a un 60-40, dejaríamos más tiempo a las mujeres para cumplir sus sueños. Algo así, por ejemplo, como el permiso por paternidad que ahora existe, no solamente pues aquí en nuestro país, sino que también en diferente medida en varios países del mundo, ¿no? Hay países en los que les dan mayor cantidad de tiempo, hay otros en los que no tanto, pero de alguna manera se está tratando de cambiar esto a nivel mundial. Claro, y a nivel mundial es una tendencia. A nivel mundial, inclusive por las bajas tasas de fecundidad que hay, se dan incentivos para que las parejas tengan hijos y que para tanto hombres como mujeres tengan incentivos para dedicarse a este cuidado. Hay países que dan licencias de maternidad de 2 años, licencias de paternidad de 1 año, permisos especiales cuando son inicios de clases, pero que aquí en esta latitud, porque cuando vemos datos de Latinoamérica, los datos son muy parecidos, ¿no? Colombia 23%, México 26%. Estamos más o menos en las mismas cifras. Estamos más o menos como que en la misma cifra. Entonces, es un problema que se ve que es regional por la cultura que tenemos. Por la cultura, por supuesto. Exactamente. Es más alto en México, que es un país que es tradicionalmente más machista. Entonces, tenemos que hacer conciencia que cualquier esquema que nosotros pensemos en la distribución del trabajo debe ir orientada a corregir esta digamos, desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Porque si nosotros, y aquí hay un dato que es súper interesante, como este trabajo no es valorado, siempre hay una relación asimétrica entre lo que se considera que el hombre aporta al hogar y la mujer aporta al hogar. Voy a poner un ejemplo. Cuando hay separación, dice que la casa es mía porque yo la compré, el carro es mío porque yo lo compré. Y todo el trabajo que hizo la mujer en el hogar. Eso no se toma en cuenta. Hay una cifra súper interesante en esta encuesta que dice que por cada $100 de gasto de consumo en el hogar, se ahorran $35 por el aporte del trabajo no remunerado. Es decir, esto es en promedio, si yo gasto en mi casa $100, por cada $100 que yo gaste, si mi esposa está en la casa cuidando a mis hijos, yo hubiese tenido que gastar 135. Es decir, me ahorré el 35%. Es decir, probablemente el 35% de todo lo que yo tengo como bienes, y esto es a nivel de promedio, no fue lo que yo lo puse, fue el ahorro que se generó porque el niño se enfermó menos, contraté menos guardería. Pero si hubiera conciencia sobre eso, ¿no? Porque aquí un poco lo que decíamos, se da por sentado que esa es la responsabilidad de la mujer dentro del hogar. Y
no se la valora, no se toman pues conciencia sobre lo que significa para la mujer esto. Entonces, yo veo que hay una gran responsabilidad de, sí, las autoridades, de empezar a trabajar en concienciar si se busca lograr ese cambio, no ahora, pero a futuro. Es correcto, y es interesante porque esta simetría no solo se da en el tiempo, sino en el tipo de actividad. Por ejemplo, cuando nosotros, y un dato súper interesante de esta cuenta satélite, se desglosa, porque en el trabajo no remunerado se miden 66 actividades. Cocinar, planchar, jugar con los niños, arreglo de autos, lo que sea. Cuando uno ve las principales actividades que dedica la mujer como trabajo no remunerado, cocinar, lavar. La del hombre, comprar, reparaciones y jugar con los niños. El hombre en esta asimetría tiene más tiempo para jugar con los hijos que la mujer porque está dedicada a la tarea doméstica. Entonces, eso habla mucho de cómo se tienen que reconfigurar este uso del tiempo en los hogares. ¿Es posible hacerlo? Yo creo que sí, y este es uno de los objetivos con sacar estas cifras, porque hacer un ejercicio de cuenta satélite toma 2 años. Por eso recién ahorita salen las del 2023, pero son súper necesarios para concientizar a la gente que el trabajo no remunerado es una actividad súper importante y que tiene que ser mejor repartida entre hombres y mujeres. Que sea así, pues en todo caso, David, además para que no se limiten las oportunidades económicas y laborales de la mujer. Veamos si hay ese compromiso por parte del Estado, del gobierno y de los gobiernos y también, pues por supuesto, de la sociedad, de las empresas, que también eso lo hablamos, es una iniciativa que debería tomarse por parte de las diferentes empresas privadas. Gracias nuevamente a David Vera, director de la Business School de la UID y también exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos, por acompañarnos y contarnos un poco acerca de esto del trabajo no remunerado, muy invisibilizado en nuestro país. Muchísimas gracias por su tiempo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible, un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Suizotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Saksha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Bing Bella y ropa con estilo de Merfa y Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la Avenida República del Salvador y Moscú. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30, Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Noticias verificadas con Carolina Basante. Vamos de inmediato a pasar revista de lo que ha ocurrido en las redes sociales y en esta alianza con Lupa Media para saber sobre las noticias verificadas. Carolina Basante está con nosotros ya en este momento. Carito, te escuchamos.
Muchísimas gracias, Fausto, María del Carmen. Qué gusto estar con ustedes y saludarles una vez más en este viernes de Noticias Verificadas. Y vamos a arrancar con unos mensajes de texto que han circulado por ahí y nos han dicho con mucha preocupación si son reales o no. Y son mensajes falsos atribuidos a Supermaxi, que supuestamente ofrece canje de puntos mediante enlaces externos. Pero óigalo muy bien, esto es falso. Se trata de una estafa digital porque esta empresa confirmó a Lupa Media que estos mensajes no son de su autoría, porque no envía promociones ni por mensajes de texto ni tampoco solicita información personal de sus clientes por este canal. El canje, el mecanismo de canje en estas tiendas únicamente se realiza de forma presencial en los establecimientos. Además, mucho ojo, porque estos mensajes de texto se envían desde números con prefijo más 63, que corresponden a Filipinas, un país en donde la empresa ecuatoriana no tiene operaciones. El enlace viral solo se abre en celulares y no en computadoras. A esta técnica se la conoce como phishing, un fraude donde se roba información personal haciéndose pasar por entidades confiables. En Ecuador hubo 27.084 casos de phishing entre 2015 y 2025, así que tenga muchísimo cuidado también con esto. En otro contenido viral revisamos un supuesto video en el que se ve, o supuestamente se ve, al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticando las infraestructuras carcelarias que ha impulsado el presidente Daniel Noboa, calificándolos como una vergüenza y que supuestamente representan lo peor de la política latinoamericana. Bukele no se ha referido a Daniel Noboa, ni a Ecuador, ni tampoco a las prisiones. El video descontextualiza declaraciones reales del presidente salvadoreño sobre la infraestructura educativa deficiente de El Salvador. En ningún momento menciona a Ecuador, sino que critica la construcción de escuelas precarias por gobiernos anteriores en El Salvador. Otro video también que circula por ahí asegura que el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso pidió a Estados Unidos que bombardee Ecuador. La afirmación circula junto a un extracto de una entrevista que realizó Lasso en CNN la semana pasada. Esto nosotros lo hemos calificado como mayormente falso porque las declaraciones del expresidente son reales, pero descontextualizadas, dando a entender que promovió bombardeos en territorio nacional, lo cual no ocurrió. Lo que mencionó fue una posibilidad de que Estados Unidos ataque a naves del narcotráfico en aguas ecuatorianas como parte de un acuerdo de cooperación. No pidió bombardear Ecuador como país. También en otro contexto también circulan en redes sociales videos que afirman que la plataforma de videojuegos muy popular, Roblox, será eliminada de todos los celulares, y esto es falso. Roblox no ha sido eliminada de todos los celulares. Algunos dispositivos simplemente no cumplen con los requisitos técnicos o presentan errores temporales. La aplicación sigue disponible en formatos iOS y Android para dispositivos compatibles, excepto en ciertas regiones con restricciones regulatorias. La desinformación sobre Roblox surge porque su gran audiencia joven enfrenta riesgos como el grooming, que es el acoso sexual infantil, y también la exposición a contenidos inapropiados. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero ya lo sabe, no van a eliminar Roblox de los celulares. Y finalmente, este video viral en TikTok, sobre todo, circula en el que afirma que las toallas sanitarias femeninas están contaminadas y que las mujeres están muriendo por usar estos productos. Los videos muestran toallas a contraluz señalando supuestas manchas como evidencia de la contaminación. Pero escúchelo muy bien, porque ARCSA mencionó a Lupa Media que no ha recibido reportes de muertes ni infecciones relacionadas con los productos, con las toallas sanitarias aquí en Ecuador. Además, no existe ninguna alerta sanitaria oficial sobre toallas contaminadas. Esas supuestas manchas que se ven a contraluz son parte del material absorbente normal. Los videos que muestran mujeres afectadas corresponden a casos de epilepsia sin relación alguna con los productos menstruales. Además, el video viral no se mencionan marcas específicas o empresas encargadas en la producción de estas toallas sanitarias contaminadas. Si lo ha visto por ahí, como decíamos antes, no se alarme porque es un contenido desinformativo. Hasta aquí las noticias verificadas. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Carolina. Hacemos enseguida una pausa y regresamos junto a ustedes. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza.
Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Líderes del sistema financiero y organismos multilaterales analizarán los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo. El miércoles 1 de octubre en el Swissotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Atención amantes de las joyas y el brillo. Isabela y Rocío, creadoras de Bing Bella, te invitan a descubrir su colección de joyas elaboradas a mano. Encuéntralas en el nuevo Concept Store ubicado en Avenida República del Salvador y Moscú y aprovecha el 20% de descuento pagando con American Express de Banco Guayaquil. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Revisamos la información internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que con alto grado de certeza las autoridades han detenido al presunto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk, quien falleció tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado miércoles. La oficina del fiscal del condado de Utah prevé que el presunto atacante, Tyler Robinson, tenga su primera audiencia judicial el martes después de que el fiscal Jeff Gray presente cargos ese mismo día por el asesinato de Kirk. En medio de la tensión con Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la puesta en marcha del llamado Plan Independencia 200, en el que participarán los cuerpos combatientes, la Milicia Nacional Bolivariana y la Fuerza Armada Nacional. El despliegue contará con 284 frentes de batalla, aseguró el mandatario. Este viernes, Maduro informó sobre una jornada de adiestramiento en más de 300 cuarteles. Mañana sábado, a partir de las 9 de la mañana, el pueblo va a sus cuarteles, el pueblo va a sus unidades militares. Se han dispuesto un total de 312 cuarteles y unidades militares en todo el territorio de la República. Las autoridades de Ciudad de México informaron este viernes que asciende a 10 el número de personas fallecidas por la explosión de un camión de gas con capacidad de 49.500 litros que se volcó y estalló en la alcaldía de Iztapalapa, aparentemente tras chocar contra un objeto sólido que provocó una fuga. Nacional Electoral. Este viernes el Ministerio de Ambiente y Energía informó que la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair opera con su capacidad total de 1.500 megavatios, una vez que concluyó mantenimiento programado de la fase 1. Con esto el gobierno garantizó mayor seguridad en el suministro de energía en el país. El presidente Daniel Noboa aseguró que Ecuador no tendrá apagones y que incluso el país exportará electricidad durante este y el próximo mes. Y al mismo tiempo hemos manejado de una manera correcta los embalses. Sí, Dios nos ha ayudado con lluvia este año, pero también es el manejo de los embalses. Cuando ven que estás bajando un poquito, paras la hidroeléctrica, paras Mazar, paras Paute, prendes termoeléctrica, se vuelve a llenar el embalse. Es un manejo constante de embalses para mantenerlos altos todo el año. No es solo porque llovió o porque no llovió. Hemos dado la tranquilidad, comunicado constantemente al sector empresarial, a la pequeña y mediana empresa, a la gente, para que puedan tener esa tranquilidad de que va a haber electricidad sin problema. Es más, ahora la próxima semana entra la segunda toma de Coca-Cola Sinclair. Nos va a sobrar 300 megas. Vamos a tener para exportar. Excelente noticias. Vamos a tener para exportar en septiembre y en octubre electricidad. ¿Cuándo en la vida? O sea, no ha pasado. Sebastián Rivadeneira, experto en temas energéticos, advirtió en Notimundo a la carta que la cifra de 300 megavatios exportables no refleja completamente la realidad operativa. Explicó que la demanda eléctrica nacional puede llegar hasta los 95 gigavatios hora en días laborables, lo que podría dificultar el manejo de excedentes si no se controla adecuadamente. Mientras nosotros sigamos importando energía de Colombia, cada vez que importemos energía significa que hay crisis. Y también, si nosotros aparentemente nos está sobrando energía, ¿por qué estamos importándola? Y otra cosa también, si nos sobra energía, ¿usted cree que Colombia nos va a comprar cuando ellos más bien en este momento están perfectamente bien con su parque hidroeléctrico? Entonces, o sea,
Este tema de las exportaciones e importaciones, cuando hay una estabilidad en ambos países, prácticamente son mínimas, o sea, ni siquiera llegan al 0.5% de lo que consumen. Nosotros, eléctricamente para Colombia apenas somos una provincia más del sur, pero en cambio nosotros sí tenemos todavía esa vulnerabilidad. Entonces, claro, yo entiendo que el presidente trata de dar buenas noticias con lo que le informa, pero también hay que informarle bien al presidente para que no diga esto de que vamos a exportar 300 megavatios, eso no se va a ver, más bien vamos a necesitar cada megavatio para evitar el tema de los apagones, que felizmente las condiciones meteorológicas han favorecido. Las gasolinas Extra y Ecopaís cuestan $2.87 por galón desde este viernes y hasta el próximo 11 de octubre, según información compartida por la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo de Ecuador. Este nuevo precio representa un incremento de 13 centavos con relación al precio anterior, que estuvo vigente desde el pasado 12 de agosto hasta este jueves, 11 de septiembre, que fue de $2.75. El precio sugerido para la gasolina super es de $3.47, lo que representa una disminución de 10 centavos del precio anterior, que fue de $3.57 el galón. Más información a través de un comunicado. El Ministerio de Gobierno agradeció la participación en la movilización del jueves en Guayaquil y aseguró que el respaldo demostrado fortalece la gestión del Ejecutivo. En Notimundo al Día, Francisco Rocha, periodista y analista político, consideró que en lugar de marchar, sería mejor contratar un equipo competente de abogados para que preparen los proyectos que deben pasar por el filtro de la Corte Constitucional. A su criterio, está perdiendo tiempo y capital político. Entonces, el modelo correísta se está repitiendo en el señor presidente Noboa, y creo que eso puede generar no solo un distanciamiento de la gente que votó por el señor presidente, sino además por buscar. Claro, es un momento difícil para el Ecuador, no tenemos institucionalidad, no tenemos partidos políticos, la única estructura más o menos que existe es la de la Revolución Ciudadana, la vieja Alianza País, con un líder que termina entrevistando a un dictador y termina aceptando ser asesor. Entonces uno dice, ese es el desastre del Ecuador. O sea, la única fuerza política que podría plantear una alternativa, lo único que tiene es nexos con la delincuencia organizada, y tampoco tiene un proyecto de país que nos invite a decir, esta es la propuesta alternativa. Creo que el señor presidente Noboa está desperdiciando su capital político y el tiempo. Y antes del cierre, hace pocos minutos se dio una cadena nacional en la cual se presentaron 4 ministros de Estado y se anunció algo que ya se venía especulando en las últimas horas, y es la decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel, que sube, de acuerdo a lo informado, de $1.80 a $2.80. El anuncio estuvo a cargo de la ministra de Economía, Saría Moya, acompañada de otros ministros de Estado, como mencionábamos, entre ellos Roberto Luque y Harold Burbano. Escuchemos lo que dijo Saría Moya a propósito de esta decisión del gobierno, que causa ya algunas reacciones a este momento. En la comodidad de la injusticia, nosotros jamás nos vamos a quedar. Seguir llenando esa tubería rota era debilitar las cuentas del país. Hemos cerrado esa llave para construir algo mejor, un nuevo sistema para que los recursos vayan donde se necesitan, redireccionando los fondos del subsidio del diésel que llegaban a pocas manos. El subsidio asciende a un valor de $1.100 millones. Ahora, estos recursos serán redireccionados en medidas que cierran brechas sociales y dinamizan la producción. Bien, estas fueron fue el anuncio del gobierno a través de Saría Moya a propósito de la eliminación del subsidio al diésel. Insistimos que pasa de $1.80 a $2.80, entre otras medidas, y lo que se ha insistido es que no subirán los pasajes de colectivo en nuestro país. Esto entendemos que es parte de algún acuerdo o previo acuerdo con el sector de los transportistas. De $1.80 a $2.80 sube el diésel en nuestro país.
Y hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos el próximo día lunes con las noticias, las entrevistas y por supuesto las reacciones que van a tener ya seguramente en nuestras redes sociales y en nuestra página web de fmmundo.com a propósito de estas recientes decisiones y anuncios del gobierno nacional. María Carmen. Así es, estaremos pendientes de pues la respuesta que hay acerca de esto. Ayer lo conversaba con representantes del transporte. Que todavía no lo creían, decían que era una especulación. No, él decía que era un rumor. Yo le dije Exacto. Hay que esperar un pronunciamiento oficial porque no podemos hablar en base a rumores. Menos de 24 horas y ocurrió. Ahora sí ya hubo esta declaración oficial por parte del gobierno. Veremos pues qué respuesta hay con respecto a esto. Y de varios sectores que están justamente pendientes de estas decisiones. Hasta el lunes, un buen fin de semana para todos. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Banco Internacional, queremos ser más. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar.